Vamos a hablar de los miedos en la infancia. ¿Qué hay detrás de ellos? Para entender este mundo tan, pero tan fascinante, vamos a apoyarnos en el trabajo del psicólogo Francisco Javier Méndez Carrillo. A ver, empecemos con una pregunta que es casi un acertijo, ¿no? Y es que nos lleva directo al corazón de cómo funciona el miedo en una mente que apenas se está desarrollando. Ok, para poder entenderlo bien, lo primero que tenemos que hacer es como cambiar la idea que tenemos del miedo. Porque, a ver, no es para nada una debilidad, es, de hecho, una herramienta de supervivencia, y es vital. Pensemos en el miedo como si fuera la alarma contra incendios del cuerpo, ¿no? Es ese sistema que ya viene instalado de fábrica, diseñado para una sola cosa: mantenernos a salvo del peligro. Y es precisamente este sistema, esta alarma, la que frena a un niño pequeño de salir corriendo a una calle llena de autos o de poner la mano en una hornilla caliente. Es pura protección. Pero bueno, aquí viene algo súper interesante. Y es que esta emoción, que es tan poderosa, a veces se usa mal. Esta imagen lo muestra perfecto. Usar amenazas como que viene el coco o voy a llamar a la policía para que un niño se porte bien, eso puede crear problemas muchísimo más graves de los que se supone que está solucionando. Ok, entonces, si estamos diciendo que el miedo es algo normal, incluso saludable, ¿cuál es el punto exacto en el que cruza la línea, cuando se convierte en algo más serio? Pues bueno, aquí es donde entra la palabra fobia. Y esta es la diferencia clave. Una fobia ya no es un miedo cualquiera. Es un miedo que se sale de proporción, es excesivo y, lo más importante, empieza a afectar negativamente la vida diaria de un niño. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, el miedo, que es una reacción lógica, adaptativa, ayuda a escapar de un peligro real. Por el otro, la fobia, que es una reacción totalmente desproporcionada. El ejemplo es genial. Una cosa es huir de un incendio, que tiene todo el sentido del mundo, y otra muy distinta es salir corriendo aterrorizado por una cerilla encendida. Ahora vamos a ver algo fascinante. ¿Cómo va cambiando el miedo a medida que crecemos? Y resulta que muchísimos de los miedos que aparecen en la infancia son en realidad una parte súper normal del desarrollo. Esta línea de tiempo lo muestra muy bien. Fíjense, al principio, de 0 a 2 años, los miedos son muy inmediatos. Ruidos fuertes, separarse de los padres. Luego, a medida que el mundo del niño se hace más grande, los miedos también cambian. Aparece el miedo a la oscuridad, a los monstruos. Y ya más adelante, las preocupaciones se vuelven mucho más complejas. Las relaciones sociales, el fracaso, es toda una evolución. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Nacemos ya con estos miedos o los aprendemos por el camino? Bueno, la explicación es súper interesante. Parece que estamos como programados evolutivamente para temerle a ciertos peligros, los que se conocen como peligros antiguos. Piensen en serpientes, arañas, las alturas, cosas que eran una amenaza real para nuestros antepasados. Por eso un niño puede tener un miedo instintivo a una serpiente, pero cero miedo a un enchufe eléctrico, que es un peligro supermoderno y real. Pero ojo, esa programación con la que nacemos es solo una parte de la historia, porque resulta que los miedos, incluso las fobias más potentes, también se pueden fabricar a partir de la experiencia. Y para entender cómo funciona esto, hay que hablar de un experimento, uno muy famoso y la verdad bastante controvertido, que se hizo allá por 1920 con un bebé al que llamaron el pequeño Albert. A ver, les cuento cómo fue. Primero, le mostraron a Albert una rata blanca y otros animalitos. El niño, súper curioso, cero miedo. Luego, cada vez que Albert intentaba tocar a la rata, los investigadores hacían un ruido horrible, golpeando una barra de metal. Repitieron esto varias veces. ¿Y qué pasó? Que el cerebro de Albert asoció la rata, que era inofensiva, con ese sonido aterrador. Al final, el pobre Albert terminaba aterrorizado con solo ver la rata, incluso sin que hubiera ningún ruido. Pero la cosa no paró ahí. El miedo no se quedó solo con la rata blanca. Empezó a generalizarse, como se dice en psicología. Albert empezó a tenerle miedo a otras cosas peludas y blancas. Un conejo, un perro, hasta una máscara de Santa Claus. Increíble, ¿no? Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea principal para cualquiera que esté cerca de un niño o una niña, ya sea como padre, madre o educador? Básicamente se resume en unas cuantas ideas clave. Primero, que el miedo es normal, es un instinto que nos protege. Segundo, que la mayoría de los miedos de la infancia son pasajeros, son parte de crecer. Tercero, la diferencia con una fobia, que ya es algo desproporcionado que sí afecta a la vida.
Y finalmente, que estamos como precableados para temer a ciertos peligros antiguos, pero, y esto es crucial, también podemos aprender nuevos miedos a través de malas experiencias. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Sabiendo que el miedo de un niño puede venir de un instinto natural, de una fase de su desarrollo o ser una respuesta aprendida, la pregunta es, ¿cómo podría cambiar eso la forma en que damos consuelo y comprensión?